21 minutos para las 10, vamos ya con la entrevista del día. Se lo anunciaba hace un instante José Antonio Pastor, portavoz del Partido Socialista del Parlamento Vasco y también portavoz de la Ejecutiva del PSE. Buenos días. ¿Qué tal, Egunon? Bueno, ¿cómo se le ha quedado el cuerpo después de la rueda de prensa de ayer? Bueno, yo creo que es una noticia importante, ¿no? Yo creo que hay que analizar las cosas con una cierta responsabilidad y sentido común, ¿no? Y probablemente ni la noticia da lugar a un entusiasmo desbordado, como se ha visto por parte de algunos representantes políticos, ni tampoco se puede enfrentar uno a ella desde el rechazo más absoluto, ¿no? Yo creo que es un paso importante en la buena dirección, desde luego es una novedad que mejora bastante lo que veníamos siendo hasta ahora, algo que no se había ido nunca en boca de ese mundo, y eso hay que reconocerlo. Y dicho esto, es verdad que después de tantos años de terrorismo, pues es evidente que los ciudadanos tengamos cierto sentimiento, al menos de desconfianza o de prudencia respecto a si esto va de verdad en serio o va a tener vuelta atrás, ¿no? Yo quiero pensar que no, pero en cualquier caso creo que hay que ser prudentes, hay que esperar además a ver el texto definitivo de esos famosos estatutos que conocemos nada más por la prensa y después dejar que el Estado de Derecho siga funcionando, ¿no? Con el mayor nivel de exigencia en el cumplimiento de la ley y en los requisitos democráticos, pero desde luego no se pueden cerrar tampoco todas las puertas. ¿Es más de lo que se pensaba, de lo que pensaba usted iban a trasladar a través de esa rueda de prensa? Probablemente algo más de lo que todos pensábamos que iban a hacer, si es que sí han llegado a decir, ¿no? Es verdad que se les había dejado muy claro por parte de todos los partidos democráticos que era absolutamente imprescindible una condena o un rechazo de la violencia de ETA que ayer pronunciaron, ¿no? Hay algún otro tema importante también, ¿no? El hecho de que anuncien que esto supone una ruptura con el pasado, una desvinculación de anteriores inercias de funcionamiento, creo que es también un dato relevante, ¿no? Estamos ahora en la fase declarativa, por decir de alguna forma, ¿no? Ahora, como solemos decir los socialistas, queda la parte de pasar de las palabras a los hechos, ¿no? Y tenemos un recorrido de aquí hasta que el tribunal, en su caso, se pronuncie, porque es bueno recordar que serán los jueces los que tengan la última palabra. No valen esos emplazamientos interesados al gobierno de España, de unos para que lo legalice y de otros para que lo ilegalice. Quien ilegalizó a la antigua Batasuna fueron los tribunales de justicia, y serán estos mismos tribunales los que finalmente decidan si corresponde o no la legalización, y lo que nos corresponde a los partidos políticos es acatar la decisión del tribunal, sea cual sea. Sí, decía que en cualquier caso, al margen de lo que vayan a decir los jueces, en un instante hablamos también de ello, el hecho de que, por ejemplo, en la rueda de prensa de ayer, Rufi Echeverría y Íñigo Irún hiciera referencia a un rechazo sin ambajes a la violencia de ETA, si a usted se lo dicen hace 2 años, seguramente no se lo creería. Hombre, probablemente hubiera resultado prácticamente increíble, ¿no? Pensar que desde el mundo de la antigua Batasuna se hicieran expresiones de ese calibre hace 2 años, o 3, o 4, o 5, no le digo a usted, ¿no? Donde jaleaban todavía reiteradamente cualquier actuación de ETA o establecían un silencio cómplice. Está bien que hayan empezado a decir esas cosas, ¿no? Sobre todo está bien porque yo estoy convencido de que han llegado a esta etapa del camino porque los demócratas hemos hecho lo que teníamos que hacer, porque la actuación de firmeza del Estado democrático y de los partidos políticos, la exigencia democrática firme respecto al cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho, las mismas que para todos, les han llevado finalmente a esta conclusión de que su único camino, si de verdad quieren jugar en política, es hacer lo que están empezando a hacer, ¿no? Y creo que eso es un triunfo y un mérito de la democracia. Ustedes, los socialistas, han mostrado un punto de no una excesiva creencia hacia los pasos que estaba dando la ilegalidad de Ciudad Abertzale, los comunicados de ETA, aunque sean cosas diferentes. Ahora, después de lo de ayer, ¿se lo cree un poco más? Pues seguimos teniendo un pozo de desconfianza, que yo creo que es muy lógico, ¿no? Que lo tiene toda la ciudadanía, creo yo. Primero, no estamos tampoco en la sociedad vasca, yo no aprecio esa especie de ebullición efervescente por lo que está haciendo esta gente. Yo creo que en gran parte la ciudadanía da por descontado que ETA está ya derrotada políticamente y que es cuestión de tiempo, un poco más, un poco menos, hasta que termine, ¿no? Y son muchas décadas de asesinatos, de sufrimientos, de víctimas que llevamos muchos a la espalda, como para que de repente de la noche a la mañana pasemos a tener una situación de optimismo casi absolutamente sin límites y de euforia desbordada. No podemos estar en esa situación. Hay que mantener un pozo de prudencia y de cautela y de cierta desconfianza, pero es verdad que se empiezan a vislumbrar cosas
que probablemente hace unos años eran impensables que pudiéramos pensar siquiera que se pudieran producir. Y eso, pues yo creo que abre una puerta a la esperanza, pero que hay que combinarla también con un máximo de exigencia democrática, porque es esa exigencia democrática, frente a lo que algunos decían, esa exigencia democrática es la que nos ha llevado a donde estamos ahora. Decía el Lehendakari ayer que el asunto no pintaba mal, que había dado pasos Leitzide Abertzale que hasta ahora no se había atrevido o no había dado en su historia, pero le exigía que tuviera la misma firmeza para pedirle a ETA que desaparezca. Teniendo en cuenta o analizando lo dicho ayer en esa rueda de prensa, ¿no cree que de alguna manera, no abiertamente, pero le está diciendo a ETA que desaparezca cuando le dice que a partir de ahora va a rechazar cualquier hipotética acción? Sí, esa parte está bien, pero yo creo que sería bueno que no juguemos a interpretar palabras y actitudes de quien lo tiene que hacer explícito. Yo entiendo que hay una parte de la sociedad vasca o de los partidos políticos que necesiten hacer ese ejercicio de buenismo, por decirlo de alguna forma. Pero en lugar de especular sobre lo que han querido decir, es mucho mejor que lo digan. Hace unos meses, en los anteriores comunicados, algunos decían también: no ha dicho nada sobre ETA, pero se intuye en lo que quiere decir, que a lo mejor quiere decir esto. Bueno, ayer lo dijeron, rechazo a la violencia de ETA. Bueno, pues en lugar de especular sobre si eso quiere también decir que rompen definitivamente con ETA y le pidan que desaparezca, que lo digan. Que parece más claro, negro sobre blanco. Y evitan todas las dudas, ¿no? Porque hay una parte de la sociedad vasca y de la sociedad española, no lo podemos obviar, y no le digo a usted, de las víctimas del terrorismo, que mantienen una desconfianza tremenda hacia ese mundo, ¿no? Y que quieren ver las cosas claras. Si es verdad, como ellos dicen, que tienen absolutamente decidido de forma irreversible y sin retorno caminar por esta senda, bueno, pues que hagan también lo posible para convencer a todo el mundo, porque no podemos negar que no todo el mundo está convencido de la sinceridad de sus palabras, que les convenzan de la sinceridad de las mismas. Y no somos los demás los que tenemos que hacer ese ejercicio de voluntarismo, son ellos los que tienen que continuar por una senda que yo creo que ayer tomó un camino importante y positivo para terminarla, acabar ese camino y conseguir o intentar al menos convencer a la mayor parte de la gente de que esto va en serio, de verdad, de que no quieren tener nada que ver con ese mundo del que han tenido una cierta dependencia, reconocida por cierto por ellos mismos ayer en el discurso del señor Irwin, y que le piden a ETA sin ambages, sin medias palabras, sin escapismos. Creo que hablaban incluso en esa expresión, la usó ayer el señor Echevarría. Hablamos, si le parece, de listón, de exigencia que se le ha impuesto, bueno, pues tradicionalmente a la ilegalidad de Leitzide Abertzale. Ese listón ha ido modificándose con el paso de los años. Por ejemplo, ahora se le pide que, para ser legal, por boca de algunas formaciones políticas, pida perdón por los asesinatos cometidos por ETA durante 40 años. Pero esa petición, esa exigencia, ¿es más moral que legal? Hombre, pues yo entiendo que sí, ¿no? Si uno lee los requisitos que establece la ley de partidos, incluso si uno lee, que es más contundente aún, la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ¿no? Un tribunal, por cierto, al que apelaron los miembros de Batasuna para recurrir su legalización y que les dio un buen varapalo, diciendo que era absolutamente legal, ¿no? Eso evidentemente a mí me parece una exigencia moral ineludible, pero no es una exigencia legal que esté en ningún cuerpo de doctrina. Por tanto, ¿no cree que ese motivo vaya a inclinar la balanza de la legalización hacia un lado o hacia el otro? Bueno, yo creo que los jueces, que son los que van a tener que decidir, tienen que juzgar de acuerdo a derecho. De acuerdo a derecho significa que tienen que tener en cuenta la normativa legal que hay en España, la Constitución española, la ley de partidos y esa última sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que dice una cosa muy concreta, ¿no? y muy importante. A la hora de decidir la legalización de un partido, no basta solo con la presentación de unos estatutos, por muy impecables que estos sean. Ese no puede ser el criterio único para decidir. Hay que valorar también actitudes, comportamientos y hechos de las personas que integren esa nueva formación. Todo eso lo tendrá que tener en cuenta. ¿Cree usted, por tanto, perdone, que tiene margen temporal suficiente para demostrar ante la justicia que lo que dicen los estatutos es cierto, o usted ya se sitúa en otro escenario más allá de las elecciones de mayo?